Hola amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les doy la bienvenida a este estudio de hoy, en la voz de nuestro hermano, José Luis Carrera, para traernos la palabra de verdad, del Evangelio eterno de Cristo Jesús, y prepararnos para la venida del Señor. No olviden suscribirse y dar un me gusta y compartir el estudio, para que más personas puedan prepararse para el Señor. Dios les bendiga, gracias. Buenos días, voy a grabar ahora la segunda parte del estudio Manifestación. Así que nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos, un abrazo especial para todos, con mucho amor y cariño para todos, para los que ya están dentro y para los que están entrando al reino de Dios, para todos en general. El Señor los bendiga a todos, los sane, los aliente y los ayude. Y para eso estamos aquí, para edificarlos en la palabra de Dios. Bien, manifestación. Nos quedamos en la primera parte, esta es la segunda parte. Nos quedamos en la primera parte, donde decía yo, mi Dios es real, existe, es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y se manifiesta hoy en muchos de nosotros, no en todos, pero sí en muchos de nosotros. Usted no lo ve, porque el mundo no lo puede ver. El mundo está esperando verlo como se lo pinta Hoffman, como se lo pinta Miguel Ángel, como se los pinta Da Vinci. Él no es así. No lo busque así porque le pasará frente a usted y usted no sabrá que estuvo ahí. Usted lo echará de su iglesia, de su corazón, de su mente, porque lo está buscando como el mundo y las religiones se lo presentan. Él no es así. Él dijo, ¿cómo se manifestaría en nosotros? Pero creo que no ponemos atención. No entendemos. O sea, no ponemos atención a lo que dijo. Ponemos atención a lo que dice el mundo, el pastor, el sacerdote, el rabino, el anciano de la iglesia religiosa, el papa. Pero a Cristo le ponemos atención. Creo que muy pocos. Y a esos Él se manifiesta hoy. Es importante saber cómo se manifiesta el Señor. Es importante saber. Pregunto, ¿cómo se manifiesta el Señor? ¿En sus escogidos? ¿O usted se hará esa pregunta? ¿Por qué no lo hace con cualquier hombre? Porque no lo hace con cualquier hombre, pues Él dijo, si me aman guardarán mis palabras y yo me manifestaré a ellos. Eso lo leímos en Juan 14:21. Yo seré para ellos una realidad, no un mito. Yo seré para ellos una realidad, no una mitología, no una fábula. Yo seré a ellos algo que ellos podrán ver como cierto, no una expresión pintada ni imaginada. No seré una semejanza de nada, seremos el Padre y yo, dijo él. Bueno, veamos la forma, cómo se manifestó él a Pablo, apóstol, el profeta de la primera edad. Acuérdese que él dijo que se presentaría. Cuando él fue una luz poderosa, así se manifestó, que le dejó ciego, y una voz que le dijo, Saulo, que así se llamaba entonces Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se dio usted cuenta de algo allí? ¿No? Mire usted, Pablo no perseguía a Jesús, sino a los cristianos verdaderos. Sin embargo, Jesús le reclamó que por qué lo perseguía a él. Esto no es figurativo, como muchos piensan. Esto es verdad, esto es literal, porque efectivamente Pablo lo estaba persiguiendo a él. Pero Pablo no lo sabía. Pablo pensaba que era a unos herejes a quien perseguía para acabarlos, que eran hombres fanáticos de otro hombre y solo eso. Pablo no entendía nada de eso, ni escuchó al Señor dar la promesa de que Él vendría a vivir en ellos y se manifestaría a ellos.
Ve, eso usted lo encuentra en Juan capítulo 16, verso del 1 al 3, cuando Felipe le pregunta al Señor, ¿por qué se manifestaría a ellos y no al mundo? Ve, la respuesta del Señor fue contundente. Ellos no me pueden recibir porque no me conocen. Ve, eso usted lo halla en Juan 14, 22 y 23. Ve, Pablo no le conocía. Luego que le conoció, entonces se manifestó en él. No a él, sino en él. ¿Entiende? Quizás no lo entiende, ya que aún no lo he explicado específicamente, como se le explicaría a un niño, pero lo haré más adelante. Pues aún hay ejemplos por decir, antes de decir abiertamente cómo es la manifestación de Dios. Hoy para usted que busca para entender y entender para saber si Él se ha manifestado a usted o no. Ahora déjeme decirle que en estos tiempos, o en este tiempo, Dios envió a un profeta a nosotros entre la gran multitud de religiones para traernos la verdad, ya que prácticamente era pura religión del mundo, llena de tradiciones, relatos míticos y fábulas filosóficas o cuentitos, un verdadero caos del cual nadie escapaba. O usted era católico o usted era protestante, pero de fábulas filosóficas y no tradiciones relativas a leyendas antiguas de gente que existió y dejaron como herencia algo que no se puede probar, como cierta hoy. La filosofía es un conjunto de observaciones objetivas y científicas del raciocinio humano. ¿Cómo podrá entender una mente así la verdad de Dios, el Espíritu de Dios? ¿Ve? Si en la verdad de Dios todo es espiritual, es más espiritual que racional, que científico, ¿ve? Pero aún así es superior a lo científico. El mundo no fue creado por la ciencia, sino la sabiduría creó al mundo. La ciencia no entiende el universo, pero la sabiduría creó el universo. Por lo tanto, el mundo trata de entenderlo, pero hasta hoy no lo entiende. Entonces aplican tradiciones griegas y romanas y de otros pueblos como el celta y dicen lo que piensan, lo que observan y pueden probar según la razón de la mente humana y no creen en lo espiritual, pues no es razonable para ellos. Pero cuando su razón falla, entonces hacen de la ciencia una teoría, y las teorías no es otra cosa que cálculos cerrados, que en algún lugar dan margen a otra teoría. Y así hemos vivido la ciencia, pero la sabiduría va mucho más allá, ya que la sabiduría de Dios es certeza de lo que se dice y se cree. Por eso está escrito, para el que cree, todo es posible. Eso usted lo encuentra en Marcos 9:23. Allí dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Ahí no hay imaginación, ahí hay verdad, ¿cierto? Claro que sí. Dios no se equivoca jamás, y en eso confiamos, pues también dice la palabra, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, verso 4. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Bien, ahora hablemos de las tradiciones que le dije están en todas las religiones organizadas, que se dicen cristianas. Mire, se ha hecho costumbre, tradición por los papas católicos y todos los que se dicen pastores, ministros o lo que sean, aún los miembros de las religiones, decir, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mandó. No hace mucho tiempo, hace 2 semanas si acaso, me dijo un hombre, discutía algo fuera de lugar y dijo, es que Dios me habló y me dijo. Nomás me dio risa. Dios me mandó y predicen mentira. Dicen mentira. Sus predicciones son peores que las de los adivinos, porque los adivinos no mienten diciendo Dios me dijo. Ellos fallan y ya. Pero los religiosos dicen mentira y pronostican mentira. Su profecía es falsa. ¿Todavía se atreven a decir que Dios les habló y les dijo eso? Si Dios les habló, entonces su Dios es el diablo, porque el diablo es el padre de mentira. Eso está en Juan capítulo 8, verso 44. Dice el Señor Jesús a los fariseos o a los mentirosos,
Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No puede estar en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira, ¿ve? Así que a este tipo de gente en el antiguo Israel los apedreaban hasta matarlos por blasfemia. Es la ley de Dios que los maten por hacer a Dios un mentiroso. Y Dios aclaró este punto al pueblo de Israel diciendo: si alguno profetiza y no se cumple, yo no estoy con él, ni le he hablado. Mas si se cumple todo lo que él diga, o sea, todo, teman de él porque yo estoy en él. Amén. Miren, o sea, hoy no hay temor de Dios. Cual más dice, Dios me dijo, y ni sabe dónde está parado, ni idea tiene lo que es Dios. Tradiciones paganas, mentirosas, que abundan en las religiones cristianas. Es hacer de Dios un mentiroso. Él es verdadero, Él no miente. Bueno, ya, creo que se necesita conocer la verdad para ser verdaderamente libres de esas cosas. Por eso mismo es que he hecho este estudio. Claro que recibiré críticas y muchos pensarán, ¿por qué? Este se cree que dice la verdad y no nosotros que estudiamos tanto para ser ministros. Le diré de antemano las razones de por qué. Hermano querido, primero, porque usted no sabe más de lo que sabía Gamaliel, que era el maestro máximo de los fariseos, con quien estudió el apóstol Pablo. Y Pablo dijo que lo que estudió y sabía o aprendió de Gamaliel y los demás maestros lo tenía por basura. ¿Ve? Frente a lo que aprendió después, era basura. Lo que aprendió de Cristo, lo anterior era basura, es basura. ¿Ve? Tercera, porque usted no sabe de Dios ni la mitad de lo que sabía Caifás, sumo sacerdote en tiempos de Jesús nuestro Señor. No importa cuánto haya estudiado, no sabe más que ese hombre, o no puede saber más de lo que supo ese hombre. Y Juan Bautista, un rústico profeta del desierto, sabía 1000 veces más que Caifás de las cosas de Dios. ¿Es verdad? Es verdad. Cuarto, porque Dios no se manifiesta en la soberbia. Quinto, porque Dios no se manifiesta en la avaricia. Sexto, porque Dios no se manifiesta en los títulos. Vea usted, ¿cuántos títulos tenía Jesús al que usted predica? Porque Él no presumió ninguno. Y Él era Dios en carne, era Rey de Reyes. Él era el gran Maestro. Él era el mismo ayer y hoy y por siempre. Amén. Séptimo, porque Él escoge en quién pone la verdad, diciendo: yo les enviaré. Ve, yo les enviaré sabios. Mateo capítulo 23, 34. En el verso 34 dice: por tanto, he aquí, por tanto, miren, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus iglesias o sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad. Amén. Dice el Señor Jesús: yo les daré un título, los enviaré con un título. No. Yo los pondré a estudiar. No. Ve. No dice sabios titulados de ninguna academia. Dice: yo a ustedes les enviaré. Así que Él se manifiesta, primero, en la palabra de verdad. Segundo, en amor. Tercero, en misericordia. Cuarto, en humildad. 5, en sabiduría. 6, en bondad. Y séptimo, en poder. Si alguien tiene estas cosas, Dios se ha manifestado en él. Pues Dios prometió vivir en nosotros y con nosotros. ¿Qué necesidad hay de mentir? A menos que quieran muchos miembros en su iglesia para que los mantengan y puedan tener una vida desahogada, holgada. Entonces la primera manifestación de Dios en usted no existe, ni ninguna de las demás. Eso es un religioso, no un cristiano. Si el hombre no miente en la palabra,
pero no tiene amor, es lo mismo. Sin amor a Dios el hombre miente. Así es, sin amor a Dios el hombre tiene verdad, no tiene verdad. Amor, misericordia, puede ser que los tenga pero humanos, pero no tiene humildad, mansedumbre. Es tan falso como se puede ser. Si tiene estas cosas y no hay sabiduría, no se preocupe, usted está en camino de ella. Si usted tiene hasta aquí y no tiene bondad, no se preocupe, pronto será manifestada esa bondad. Si tiene ya hasta bondad, pero no tiene poder, no se preocupe, el poder no es para presumir, y cuando lo requiera estará ahí. Pero hay cosas que usted no puede tener ahí. Dios no se manifestará en usted. Hay cosas que usted no puede tener allí en usted, o Dios no se manifestará en usted. Primero, no debe tener egoísmo. Segundo, no debe tener soberbia. Tercero, no debe tener rencor. Cuarto, no debe tener idolatría. Quinto, no debe tener codicia. Sexto, no debe tener malicia. Y séptimo, no debe tener amor a las cosas del mundo. Amén. No debe tener amor a las cosas del mundo. Pero si tiene todo eso, no se preocupe. Bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como está en Hechos 2:38, y recibirá el perdón de pecados, luego el amor de Dios, y esas cosas se irán manifestando en carne. Ese es el don de Dios, que Él vendrá a usted, morará y vivirá en usted, y se manifestará en usted, pues usted podrá verlo en los hermanos donde ya se ha manifestado, y por último lo verá en usted mismo. ¿Cómo? Las características de Dios se notarán en usted: verdad, amor, misericordia, humildad, sabiduría, bondad y poder. Amén. Y estas cosas producen fe perfecta, fe verdadera, no fe imaginaria, como es ya manifestado en usted. Por último, permítanme decirles que cuando reciben el don del Espíritu Santo en usted, que dice, o cuando usted recibe el don del Espíritu Santo en usted, lo primero es que le abre los ojos espirituales para que usted pueda entender estas cosas. No es para verlas, es para entenderlas. Verlas es entenderlas. Por lo tanto, cualquiera que dice que tiene el don del Espíritu Santo, pero niega la verdad escrita por inspiración de él mismo, el Espíritu que hay en esa persona no es el de Dios. Esa persona no podrá ver ni escuchar a Dios manifestado en otra persona, ni se manifestará en su persona, pues para que lo podamos ver es entender. Si no vemos la verdad, ¿a quién no estamos viendo? A Jesús nuestro Señor. Juan capítulo 14, verso 6. Léalo usted. Y no se manifestaría en esa persona porque no cree a Dios. Y para el que cree, son las características de Dios. Y ya que hablo del tema de las características de Dios, diré que cuando un hijo nace, por costumbre familiar se le busca parecido con el padre o la madre, pues sus características genéticas lo hacen parecido a alguien de la familia. Pondré un ejemplo claro. Un hombre chino casado con una mujer china no esperarán tener un hijo que parezca español, porque primero el niño sacaría el gen de su raza, luego el parecido a la familia, y con muchas probabilidades al padre o a la madre. Esas son características físicas, ¿verdad? Pues si decimos que somos hijos de Dios, y como Pablo dice que lo natural tipifica lo espiritual, pues si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que sacar las características de Él. Él se manifestará en nosotros por medio de sus características, igual que el hombre chino se manifiesta en su hijo por medio de sus características, pues son hereditarias, y nosotros recibimos la herencia de Dios aún antes que el mundo fuera, pues Dios nos llamó hijos y nos preparó para recibir sus características y manifestarse en nosotros. Claro, en los que estuvimos dispuestos. En los que no quisieron, Él no los forzará a recibir lo que no quieren.
Así que Dios llamará a uno que no estaba predestinado y le dará las características que el otro despreció: amor, paciencia, misericordia, verdad, sabiduría, fe, templanza, esperanza, humildad, bondad, libertad, fraternidad. Estas 12 características proceden de Dios. Una de ellas será quitada para darnos una mejor, vida eterna. La esperanza dejará de ser cuando la vida eterna sea manifestada. Primera de Corintios capítulo 13, verso 9 al 13. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ve? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se terminará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, o sea, por la sabiduría te hace dejar lo que es de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, una parte, pero entonces conoceré como fui conocido perfectamente, y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Si usted cree que estoy errado con esa analogía del predestinado, déjeme le doy un ejemplo de algo que Dios hizo para los ciegos religiosos. El pueblo predestinado para ser los hijos de Dios fue la descendencia de Abraham. ¿Estoy en lo cierto? Bien, pues como ellos desecharon a Dios en Jesús nuestro Señor, Dios no los iba a forzar a aceptarlo. Eso violaría el libre albedrío que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Y Dios sería llamado injusto, así que lo que Dios hizo fue llamar a un pueblo de entre todas las naciones para tomar el lugar del pueblo predestinado. ¿Eso es correcto? Mateo capítulo 22, verso del 1 al 10. Dice ahí, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, díganle a los convidados que ya, o he aquí, o miren, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio y otro tomando a sus siervos, o a los siervos los afrentaron y los mataron. Esto es, los golpearon y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues por las salidas de los caminos y llamen a las bodas a todos los que hallen. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Esta parábola la dijo el mismo Señor Jesús a quienes lo desecharon, y confirma lo que digo. Aparte ya estaba profetizado que Israel haría eso. En Isaías 42, verso del 4 al 8 dice, mire, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, o sea, antes de que se vea, se note, antes de que suceda, yo se los haré notorio ahora. Canten a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Vea, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descienden al mar y cuantos hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz al desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, esforzará sobre sus enemigos. Amén. Ahí lo tiene. Ahí dice claramente que Él será pacto y luz a las naciones. Compare eso con Juan, capítulo 1, verso 9 al 13. Léalo y ahí lo va a comparar
y se va a dar cuenta que así es. Ahí dice, los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, usted y yo, aquellos que no somos descendientes de Israel por línea de sangre, nos dio poder, el recurso de ser hechos hijos de Dios. Amén. Lo leemos en Zacarías capítulo 13, verso 9. Dice ahí, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Está hablando de Israel? No. Ve. Así es que si Dios se va a manifestar en estos tiempos, deberá hacerlo en sus hijos, mientras llega el día que venga por su pueblo escogido. Allí sí hay un remanente de 144,000 y todos los demás que vayan como hijos de Dios tendrán que pasar por el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia, no por la ley, porque ellos jamás cumplirán la ley. Amén. Y estos 144,000 son primicias del pueblo. Así que ellos no tienen necesidad de pasar la ley. Aparte dice esto, no se contaminaron con mujeres, y mujeres en la Biblia significa iglesias, religiones. Bien, ahora Dios no se manifestará en los salvos, porque aún en el juicio final habrá salvos. Pero allá en ese juicio no habrá más escogidos, pues los escogidos para ser hijos ya estarán desde mucho tiempo antes de que ese juicio llegue. Entendemos con esto pues que la promesa de Jesús, nuestro Señor, de que Él y el Padre vendrán a nosotros y vivirán en nosotros, está cumplida desde los días de los apóstoles hasta este día. Su promesa es verdadera, porque hoy algunos podemos ver y sentir su manifestación. Amén. Pido humildemente en oración a Dios que quien escuche y crea este estudio y de corazón trate de entenderlo, sea atendido por mi Señor Jesús, y dé a esa persona la luz del Espíritu Santo, que le abra el entendimiento para que pueda ver la promesa suya cumplida y la alcance también cada hermano que no tiene la dicha de sentir amor verdadero por medio de nuestro Señor, o no entendía esta promesa, que la alcance. ¿Qué importa si yo parezco un tonto delante de Él? Después, soy un tonto delante de mi Rey. ¿Por qué no habría de serlo delante de los hijos de mi Rey? Amén. Pues toda gloria y honor le pertenecen a mi Señor. Señor los bendiga. Su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Recuerden darle un me gusta y suscribirse a su canal, para que aquí se junten más águilas. Debajo del video, les hemos dejado número de teléfono y WhatsApp, por si desean comunicarse con nosotros. Para más información, Dios los bendiga a todos. Amén.